Hola chicos, bienvenidos a un video más. Soy Sofía Pinter para los que no me conocen y estoy de regreso después de un par de semanas. Ya los extrañaba, estoy feliz de volver a conectarme y mi ausencia se debe a que estuve de vacaciones, las necesitaba un montón. Después de 2 años volví a viajar, pero esta vez fue muy diferente. Volví a viajar y disfrutar de mis vacaciones sin ansiedad, cero miedo, cero síntomas, cero sensaciones, y disfrutar de tu lugar favorito con una buena salud mental no tiene precio. Y así que en este video voy a hablar sobre la exposición, lo que tú tienes que hacer si realmente quieres empezar ya a recuperar tu vida, a recuperar terreno y volver a ser funcional, y sobre todo volver a disfrutar de la vida con tus familiares, seres queridos, y hacer las cosas que siempre te han gustado hacer o las que te gustarían hacer. Cuando estamos pasando por trastorno de ansiedad, especialmente agorafobia, trastorno de pánico, nos da miedo salir de nuestro lugar seguro. Tenemos un lugar seguro y nos da miedo salir de eso. Incluso hay lugares que te dan miedo regresar. Solías frecuentar antes, pero ahora te da miedo. Y es porque previamente pasamos por una experiencia negativa cargada de miedo mientras estuvimos en la calle, en el carro, en el bus o donde sea que te encontrabas. En ese instante que te asustaste, tu cerebro hizo una asociación. Asoció miedo, pánico con el lugar que tú estabas, donde te encontrabas, lo que había alrededor, y se cableó. Y se cableó de tal manera que ahora ese lugar, esa actividad te causa miedo. Y conforme pasa el tiempo, ese miedo se va reforzando y hasta se van sumando más actividades, vas perdiendo más terreno, vas teniendo miedo a hacer más cosas, actividades similares, esos lugares empiezas a evitar. Y tu mundo se va haciendo más pequeño, más pequeño. Nuestro cerebro está creando todo el tiempo asociaciones, ya sea negativas y también positivas. Por ejemplo, como ya les conté en un video, a mí me empiezan los síntomas de la ansiedad a raíz de que yo tomé muchísima cafeína. Me tomé una taza de ese tamaño de cafeína por distraída, sin darme cuenta, y a los 15 minutos cuando yo estaba manejando, empiezo a sentir que me desvanecía, que me desmayaba mientras yo estaba parada en la luz roja. Fue una sensación de pánico, de desesperación, porque hasta no podía respirar, literalmente sentía que me estaba desmayando y yo decía, ¿qué hago? No puedo frenar, no puedo quedar acá parada, ¿qué hago? Y en los siguientes días, cada vez que yo pasaba por esa luz roja, exactamente en esa avenida, mi cuerpo empezaba a reaccionar. Me empezaba a asustar, me empezaba a entrar el pánico, empezaban muchas sensaciones y síntomas y yo no sabía por qué. Eso fue mucho antes de que me diagnostiquen con trastorno de ansiedad, mucho antes de que explote más aún. Yo no sabía lo que estaba pasando, no tenía idea cómo funciona el cerebro, la amígdala. Y con los días mi miedo iba creciendo. Llegó un punto donde tuve miedo cruzar, pasar o quedarme parada en las señales de luz. Ahora volviendo al tema, entonces dijimos que el cerebro se cablea, es decir, forma nuevas redes neuronales cuando hay una emoción fuerte y una situación. Se forma y de esa manera se queda como grabado. Se forman estas programaciones, asociaciones. En el caso de la ansiedad patológica, se cablea basado en el miedo, aunque no haya un peligro real, aunque sea un miedo ilógico. Te asustaste, tu cerebro detectó peligro, asoció lo que había alrededor en ese lugar, en esa situación. Y desde ahí, cada vez que te expones a eso, tu cuerpo reacciona con miedo, con pánico, por más que no haya peligro. Se siente ese pánico, yo sé cómo es, aunque sea ilógico, aunque sea absurdo. Pero ¿qué hacemos cuando estamos con ansiedad patológica? No queremos sentir ese miedo y tratamos de a toda costa de evadir, de huir, de evitar de diferentes formas. ¿Para qué? Para no sentir ese miedo, ese pánico o lo que sea que te causa eso. Si agarraste miedo a manejar, lo evitas. Si agarraste miedo a ir al bus, también lo evitas, ya no vas. Si tienes miedo de ir al centro comercial, de ir a hacer las compras, mandas a otra persona, ya no quieres ir. Como dije, te vas limitando más y más y más hasta un punto que dejas de ser funcional. Yo, por ejemplo, al principio tenía mucho miedo de manejar a raíz de lo que me había pasado, lo que les acabo de decir, pero en mi caso yo no podía dejar de manejar porque tenía que trabajar. Tenía que trabajar y la única manera de trabajar y de llegar a mi trabajo era manejando. Así que yo no me podía dar ese lujo, era una necesidad. Y cada vez que me subía al carro, mi cuerpo empezaba a temblar. Sentía que me iba a dar una desesperación, como que me va a entrar un ataque de pánico. Cuando me quedaba parada en las luces, mi cuerpo empezaba a desesperarme, me empezaba a agarrar. Quizás me veían por la ventana y decían, ¿qué le pasa a esta loca, no? Porque me empezaba a desesperar, no sabía qué hacer.
quería vomitar, eran muchas sensaciones, era un pánico terrible y obviamente ilógico si se ponen a pensar, ¿no? La luz roja no es un oso, no es nada que represente peligro para mí, pero ahí estaba la asociación, ya se había creado. Como les dije, como yo no tenía opción, no podía dejar de manejar, seguía haciéndolo. Y lo seguía haciendo sin saber. En ese tiempo, como les dije, todavía el trastorno de ansiedad en mí no se había ido a su punto máximo y no sabía ni siquiera que yo estaba pasando por ansiedad en ese momento. Así que continué manejando, continué yendo a trabajar, haciendo las cosas y con los días, con la repetición, ese miedo empezó a caer. Y también yo pasé por agorafobia y cuando la agorafobia estaba en su máximo esplendor, yo tenía terror de salir de mi casa, tenía terror de irme a lugares abiertos como centros comerciales, hacer las compras de comida. Me agarré terror ir a mi gimnasio, a todos los lugares donde sean abiertos, donde yo sentía que no tenía control de mí misma y empecé a ver mi casa como mi lugar seguro. Era el único lugar donde yo me sentía bien y de alguna manera podía controlar la situación. Así que chicos, yo también pasé por eso, yo sé cómo es, les entiendo perfectamente. Y también sé que si tú te empiezas a exponer, a enfrentar ese miedo con ganas, dispuesto a sentir todo, abriéndote a la experiencia, con todas las ganas de sanar y a enfrentar a lo que se viene, vas a corregir tu cerebro. Va a empezar la neuroplasticidad y vas a sanar. Pero ¿cómo hacemos eso, Sofía? Exponiéndonos a todo aquello que nos da miedo. Y acá voy a mencionar algo que yo considero muy, muy importante y que lo descubrí conmigo misma, es que nunca va a llegar el día en que te sientas bien para que lo empieces a hacer, para que empieces a exponer. El día en que te sientas bien va a ser el día en que ya hayas atravesado el miedo. Esto me refiero a que muchos piensan que tienen que sentirse bien para empezar a exponerse. Y eso no funciona así, chicos, no funciona así. Muchos me han escrito y me han dicho, Sofía, es que todavía tengo ansiedad y todavía la ansiedad está muy alta, todavía no puedo hacerlo. No, piensan así es porque todavía no entendieron nada y está bien. Pongan atención y espero que con esto puedan entender finalmente de qué se trata la exposición. Cuando a mí me diagnostican con ansiedad patológica, todos los tipos de ansiedades, yo exactamente no sabía qué era. Los psicólogos hasta ese momento no me habían dicho realmente de qué se trataba. Yo pensé ignorantemente que la ansiedad era como un virus, como una gripe, que vino y que un día se va a ir. Empecé a educarme más, descubrí la terapia del shock emotivo y ahí es donde me di cuenta y comprendí que la ansiedad no tiene patas. La ansiedad, según yo, era, no sé, algo como con patas que un día iba a decidir irse de mi cabeza. Y cuando me di cuenta que no era así, fue bastante chocante. Y el día en que me di cuenta que no es así, que realmente yo voy a tener que enseñar a mi cerebro a ser funcional, llegué a pensar que jamás iba a salir de esto, que era muy difícil, pero después de eso decidí ponerme manos a la obra porque tenía dos opciones, o quedarme con la ansiedad toda mi vida o tratar de hacer todo lo que me están diciendo, todo lo que esté en mis manos y hasta lo que no esté en mis manos, tratar de hacer lo imposible para sanar. Tenía esas dos opciones, entonces decidí hacer absolutamente todo lo que pueda, hacer hasta lo imposible por sanar. Así que me puse manos a la obra y empecé a hacer todas las terapias técnicas que ya he hablado en mis otros videos, incluyendo la del shock emotivo y exposición. Y es que la terapia del shock emotivo está basada en la exposición. En sí, lo que se hace en la terapia del shock emotivo es inundación, es decir, caer por completo en la emoción y no progresivamente. Y hay personas que no van a poder hacerlo de golpe y sí, se puede también hacerlo con estas personas como digamos por partes, ¿no? En mi caso yo sí lo hice de golpe. Y cuando decidí hacer la inundación, la terapia del shock emotivo, o sea, exponerme, seguía sintiendo pánico, terror de hacer algunas cosas, de volver a ir a lugares. Aún sentía síntomas, aún sentía todas estas sensaciones en mi cuerpo, chicos. Mi exposición, la terapia del shock emotivo, la empecé un día donde me sentía fatal. Entendí que no va a llegar el día perfecto, que no va a llegar el día donde te sientas de maravilla. No va a llegar, eso no existe en la ansiedad. La ansiedad va bajando de intensidad y va sanando a medida que tú la enfrentes. Y lo único que cambió fue mi actitud ante la ansiedad patológica. Como ya les dije, el miedo, el pánico, las sensaciones, los síntomas estaban ahí. Eso no cambiaba, eso seguía ahí, pero mi actitud de querer
salir, de querer saber cuál es la mejor versión que tengo dentro, de sacarla de mí misma, eso sí cambió. Estaba decidida a recuperar mi vida, estaba decidida a recuperar las cosas que me gustaban hacer y a continuar haciendo lo que a mí me gusta. El día en que yo decidí sanar fue el día también que reconocí en mí la fuerza que tengo de Dios. Yo creo en Dios, en los ángeles, tengo mis propias creencias. No esperé el día en que Dios me mande las fuerzas del cielo para poder hacerlo. O el día en que Dios, los ángeles, arcángeles, se apiade de mí y me dé las fuerzas para poder vencer, para poder enfrentar mis miedos. No. Yo reconocí que si soy semejanza de Dios, entonces ya tengo todo lo que Dios tiene dentro de mí y solamente me toca sacarlo. Muchos de ustedes también esperan el día en que Dios les dé las fuerzas, el día en que Dios se apiade de ustedes para que puedan finalmente enfrentar la ansiedad. Y no quiero ser mala onda, no quiero ir en contra de sus creencias, pero también eso es muy importante a considerar, a que ustedes se den cuenta que las fuerzas ya las tienen adentro. Así que reconociendo esa fortaleza dentro de mí, reconociendo que ya la tengo, pero que solamente me tengo que sacarla, decidí empezar a exponerme, decidí empezar a sanar del trastorno de ansiedad, reconociendo que la fuerza ya está en mí. Y de esta manera empezó mi viaje a la sanación. Hace 2 años, exactamente en septiembre del 2022, con miles de síntomas, sensaciones, miedos, inicié un viaje de 3 meses. Un viaje de 3 meses al que no me podía negar porque ya se había planeado con anticipación. Y en ese viaje hice un viaje a Italia, un lugar al que siempre quise visitar. Se dio la oportunidad y lo hice. Pudo haber sido fácil decir, no, no lo quiero hacer, me niego a hacerlo, no me siento bien, lo haré algún día cuando la ansiedad se vaya. Pero no, yo ya estaba en modo exposición, yo ya estaba en modo sanar y dije, no, yo no me niego a nada, yo no cancelo nada, yo hago todo lo que tengo que hacer y a medida que lo hago, enfrento a la ansiedad. Hasta ese día yo me había expuesto a bastantes lugares como los centros comerciales, como al gimnasio bastante, a bares, a restaurantes. Y aunque ya haya hecho bastante progreso, aún tenía síntomas, aún tenía sensaciones, algunas me molestaban, algunas no, pero no me había subido a un bote aún. Cuando llegó el día de ir a esa isla, yo estaba bastante asustada, tenía muchísimo miedo. Iba a hacer un tour a una pequeña isla en un bote con unas 30 personas a bordo. Así que cuando llegó el momento de poner mi pie en el bote, ahí es donde empezó todo. Todas esas sensaciones empezaron a venir en mi cuerpo. Yo ya estaba preparada mentalmente. Me había preparado mentalmente que los síntomas y las sensaciones y los pensamientos intrusivos van a empezar a llegar. Apenas yo ponga mi pie en ese bote y dicho y hecho, así fue. Estaba bien mentalizada, bien entrenada de que todo eso iba a sentir. Así que me fui con la actitud de me estoy yendo a sentir, me estoy yendo a buscar la ansiedad. Mi cerebro piensa que es una situación muy peligrosa, entonces me va a mandar todas estas sensaciones aún más, me va a mandar este miedo, me va a mandar la emoción del pánico y me va a mandar estos pensamientos intrusivos y pensamientos obsesivos y pensamientos de miedo, todo para salvar mi vida. Y también ya sé que es un peligro ilógico, pero se siente feo. Así que en ese bote empezaron a venir todos los síntomas. Empezó con la respiración agitada y yo tenía mucho miedo a la hiperventilación porque yo ya había hiperventilado hace unos meses y también obviamente a que me dio un ataque de pánico. Esos eran los 2 miedos grandes que yo tenía, ¿no? No tenía miedo a que el bote se hunda, que eso ni siquiera se me pasaba por la mente. Mi miedo mayor era esa sensación de estar lejos de un lugar seguro, estar en alta mar con gente desconocida, que me dio un ataque de pánico, no poder controlar mi respiración, pero como ya les dije, ya me iba armada, ya me iba preparada a estas sensaciones, a todos esos miedos que tienen que venir. Y sabía que enfrentando eso es como voy a adquirir mi liberación, es como le voy a enseñar a mi cerebro que no, 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 está bien subirme a un bote, está bien estar lejos de casa. Entonces, como le decía, ya en el bote mi respiración empezó a agitarse y yo hacía mentalmente la respiración 2-4 para demostrarle a mi cerebro que no hay peligro y para entrar en función parasimpática. ¿Cómo es? 1, 2, 1, 2, 3, 4.
lo hacía mentalmente y mi respiración empezaba a calmarse, pero luego venían los pensamientos intrusivos de que, ¿qué tal si me da un ataque de pánico? Y empezaba a sentir el pánico y le decía, ¿qué más? ¿Qué más me va a dar ataque de pánico? ¿Y qué más que voy a hacer el ridículo? ¿Y qué más que me voy a desesperar? Y así iba el qué más, qué más, qué más, hasta llegar al fondo del pensamiento y hasta incluso llegó un momento donde mis piernas empezaron a temblar tanto, empezaron a temblar tanto que había una señora a mi lado, era una señora de Holanda, también una turista, y se dio cuenta. Y me dijo, hey, te noto un poco nerviosa, ¿sabes nadar? No creo que nos pase nada, tranquila. Yo le dije, bueno, sí, sí tengo miedo, un poquito nomás. Total, no, ni enterada ya que yo estaba en un ataque de ansiedad mental. Y bueno, no le di explicaciones y le dije, sí, sí tengo un poco de miedo. Y me dijo, cualquier cosa, ahí están los chalecos salvavidas, no te preocupes, vamos a estar bien. Era evidente que yo estaba muy ansiosa, pero no me dejaba vencer. Era una pelea mental, porque tenemos un lado donde empieza a catastrofizar, ve todo lo negativo, ve todo lo pesimista, y tenemos un lado que es la parte que nos da la fuerza, la motivación. Entonces yo en todo momento trataba de quedarme anclada en esa mente positiva y decirle, no, yo voy a estar bien, así es como venzo la ansiedad. Entonces había momentos que me calmaba, había momentos que me venían más síntomas y cuando me venían síntomas lo sentía o mentalmente él me repetía, dame más, quiero sentir más mareo, quiero sentir más vértigo. Y como les dije, fue una lucha mental porque en ese momento no podía decir dame más o gritar al frente de todo el mundo, pero lo hacía mental. Lo que más me motivaba y más me empujaba a seguir haciéndolo era que este pensamiento de que estoy creando nuevas redes neuronales, estoy creando neuroplasticidad, mi cerebro se está corrigiendo, voy a seguir. Porque personalmente llegué a verlo de esta manera también al trastorno de ansiedad y a tu cerebro, que sanar es como que enseñar a tu cerebro de cero, porque ahora todo lo ve con miedo, todo lo interpreta con miedo y hay que enseñarle de cero que no tiene que ser así. ¿Y cómo le enseñas? Con acciones, exponiéndote a lo que te da miedo, ya sea una exposición física, mental, pero en este caso les estoy hablando específicamente de la exposición física. Y bueno, entonces esa era mi motivación de que sí, haciendo esto estoy creando nuevas redes neuronales, la próxima ya voy a estar mejor. Y eso es lo que me da las fuerzas. Quizás esta lucha, estos síntomas, esta desesperación, me duró como unos 30, 40 minutos. Y luego empezó a bajar. Y en el momento de llegar a la isla, como que me había distraído tanto en la emoción de ver ese lugar tan hermoso. Después de un rato me di cuenta y dije, ¡oh! Y los síntomas y las sensaciones y el miedo al ataque de pánico, entonces la ansiedad había colapsado bastante. Obviamente cuando me subí al bote era de esperar, había subido y eso es normal, cuando te empieces a exponer, la ansiedad va a subir porque está detectando peligro, peligro, peligro. Y a medida que tú te expongas, que te quedes en ese lugar, que no te vayas, que no huyas, que no evadas, va a empezar a colapsar. Y eso es lo que pasó. Estuve en la isla como unas 3 horas nadando, explorando, y al regreso en el bote ya no sentía miedo, ya no sentía pánico, claro. Aparecían unos síntomas de aquí por allá, como la falta de aire, un poco de mareos, pero no me molestaban, no me causaban miedo ya. Creo que la dopamina, esa sensación de que lo logré, de que estoy feliz, de que hasta quería llorar de alegría porque sentía que había hecho un logro bien grande. Eso era más grande ya que el miedo. Como se dan cuenta, no me volví a asustar con los síntomas, las sensaciones que me vinieron al regresar de la isla. Entonces ya no volvió a cablearse con miedo. Por segunda vez estoy en este bote y no hay peligro. Mi cerebro ya había aprendido que está todo bien subirse a un bote, que está todo bien estar lejos de mi lugar seguro, lejos de un cuarto, que estar enfrente en medio de desconocidos, en un lugar totalmente desconocido para mí. Y lo más importante, chicos, si se dan cuenta, y esto es clave en una exposición, nunca tuve la intención de huir, de evitar, de salirme, de decirle a mi esposo, hey, me quiero ir de acá, vamos a decirle al capitán que dé la vuelta, ya no quiero. Nunca, nunca, nunca me quise ir para atrás en mi decisión. Por más fea que se sentía esas sensaciones, por más fea que incómoda que se sentía la situación, la vergüenza de que me vean nerviosa, temblando, no. En todo momento estuve concentrada, aceptando, sintiendo todo. Me abrí a sentir absolutamente todo. No me fui a ese bote, a ese tour, a esa isla esperando que la ansiedad no venga. Ojo,
Nunca esperé ni quise que la ansiedad no venga. Tampoco que no me entre miedo y mucho menos esperando que no vengan los síntomas ni las sensaciones. Como ya les dije, yo las esperaba porque sabía que eso iba a pasar. Y me fui sabiendo, siendo consciente de que todo eso iba a venir en avalanchas para mí. Esto es clave, clave, clave en la exposición. Cuando estás exponiéndote a ese lugar que te da miedo, esa situación, te quedas hasta que ese miedo, ese pánico, ese terror baje. Te quedas bien parado, enfrentando mentalmente, haciendo las técnicas, las terapias de respiración, del dame más y qué más, como ya les enseñé en otro video. ¿Hasta cuándo? Hasta que baje la intensidad. Cuando ya bajó la intensidad, ya puedes salir del lugar. Pero si te vas y huyes disparada saliendo de ese lugar, lo que vas a hacer es que vas a reforzar más, confirmar a tu cerebro que sí es peligroso. Y también muy clave es, no te vas a ir a exponerte a ese lugar y vas a empezar a catastrofizar con esa mentalidad de miedo, con esa mentalidad catastrofista, pesimista. Y no es que sí, esta vez sí me voy a volver loca, ¿por qué lo hice? No, si haces eso es como poner más leña al fuego. Vas a reforzar más a tu cerebro que eso es peligroso para ti. Y eso puede ser aún más dañino. Es como que si tenemos dos mentes, ¿no? Como un diablito acá que te dice las cosas feas y como un diablito que te dice las cosas positivas. Y es muy diferente que te lleguen esos pensamientos intrusivos, catastrofistas y tú enfrentarlos a que tú solo te empieces a crear esos pensamientos y empiezas a darle más vuelta, a reforzarlos más. No, es de esperar que en la ansiedad te van a venir este tipo de pensamientos, pero tú tienes que estar listo, decidido a enfrentarlos, así como los gallos. Mi vida fue inundación todos los días. Enfrentar síntomas, pensamientos, miedos, situaciones absolutamente todos los días, sin descanso. El descanso era así, algunos días que me levantaba sintiéndome bien ya, era un día de descanso, pero sabía que al día siguiente, a los 2 o a los 3 días, iba a volver el día de entrenamiento y lo veía así. La terapia del shock emotivo lo hacía absolutamente todos los días. ¿Y por qué? Porque yo llegué a ver a la terapia del shock emotivo como una respuesta de ahora en adelante a tu ansiedad, que lo que yo estaba haciendo era responderle con miedo a la ansiedad, pero desde hoy yo le respondo enfrentándola, encarándola, ya no huyo, ya no evito, ya no me resisto. Entonces por eso les dije, para mí la terapia del shock emotivo era ya una manera de responder a la ansiedad. Hasta un momento que esa respuesta ya llega a ser inconsciente, como que está muy grabada en ti de una manera de enfrentar lo que se te viene. 2 años adelante, septiembre de 2024, acabo de regresar de un crucero al Caribe. Una de las cosas que más me encanta hacer, estuve muy feliz de hacerlo. Es el lugar donde yo encuentro mi paz, mi calma. Cuando me acuesto y veo las estrellas y siento el viento, es la sensación más rica y plena que me puede pasar. Un viaje que no hubiera podido hacer si hace 2 años no me hubiera decidido a enfrentar absolutamente todo. Si hubiera esperado a que me sienta bien, a que la ansiedad decida ponerse las zapatillas y largarse caminando de mi mente un día que ya diga, ya me cansé de estar en el cerebro de Sofía, me voy. Esperar al día en que Dios me mande las fuerzas o esperar el día en que se me haga el milagro y me sienta mejor. Un viaje que no lo hubiera podido hacer si hace 2 años me quedaba sentada contemplando lo desgraciada que es mi vida, esperando que algo externo me sane de ansiedad. Si yo pude, ustedes también lo pueden hacer, les aseguro, chicos. No es fácil, pero tampoco es imposible. Ustedes tienen una versión súper poderosísima dentro de ustedes. Solo tienen que atravesar ese muro del miedo que no es más que una ilusión. Y acuérdense que detrás de ese muro se encuentra la libertad, chicos. Empiecen ya a exponerse a todo lo que les da miedo, ya sea mental, ya sea físico. Quiero leer abajo en los comentarios los terrenos que ya se han decidido a recuperar, a los que ya lo han estado haciendo o a los terrenos que ustedes van a decidir recuperar de hoy en día. Quiero ver su progreso aquí abajo. Espero que este video les haya servido, les haya inspirado en algo. Les mando un beso grande y estoy feliz de volver a estar acá con ustedes. Que se sientan mejor